Desde las llanuras de Sinar hasta los rascacielos del siglo XXI, la humanidad ha perseguido una obsesión constante: hacerse un nombre, alcanzar el cielo, vencer al olvido. Este documental recorre las grandes construcciones de la historia: las pirámides de Egipto y las Américas, los zigurats de Mesopotamia, las tumbas imperiales de China, los coliseos de Roma, como expresiones de esa misma herencia, y el impulso de Babel. Desde una perspectiva cristiana y bíblica, la herencia de Babel revela que detrás de cada piedra monumental hay una pregunta espiritual sin resolver. ¿Puede el hombre, por sus propias manos, alcanzar la eternidad? La respuesta de la historia siempre es la misma: el polvo. Hay algo en el corazón humano que no acepta el olvido, algo que grita contra el tiempo, algo que insiste: yo estuve aquí, yo importé, yo no desaparecí. Civilizaciones que se levantaron sobre la tierra con una misma ambición: perpetuarse, que construyeron hasta que sus manos sangraron, que grabaron sus nombres en piedra creyendo que la piedra es eterna, y sin embargo, hoy los visitamos como museos, como tumbas, como advertencias. Todo comenzó en la llanura, todo comenzó con ladrillos, todo comenzó con una pregunta que aún nos hemos dejado de hacer: ¿puede el hombre alcanzar el cielo por sus propias manos? La herencia de Babel. El libro de Génesis nos presenta una escena perturbadora en su sencillez: un solo pueblo, una sola lengua y un solo proyecto: construir una ciudad con una torre que alcance el cielo. No era ingeniería, era teología invertida. Génesis 11:14 nos dice: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Tres verbos revelan el corazón del problema: edifiquémonos, hagámonos, no seamos esparcidos. La humanidad no buscaba a Dios, buscaba reemplazarlo, buscaba la inmortalidad sin arrepentimiento, la eternidad sin redención. Los arqueólogos han encontrado en Mesopotamia los zigurats, enormes torres escalonadas que servían como puentes entre los dioses y los hombres. Pero en Babel, el puente no se construía para bajar a Dios, se construía para recibir al nivel de Dios. Y la respuesta divina fue devastadora en su ironía. Dios descendió para ver lo que los hombres edificaban, lo que ellos llamaban una cúspide celestial. Desde la perspectiva del Creador, era tan pequeño que tuvo que bajar para verlo. El orgullo humano siempre sobreestima sus propias alturas, y Dios, sin violencia, simplemente confundió sus lenguas, los dispersó, y la torre quedó incompleta para siempre. A miles de kilómetros de Sinar,
En las orillas del Nilo, otra civilización resolvió el problema de la muerte a su manera, construyendo tumbas tan grandes que ni el tiempo podría ignorarlas. Hoy en día se yerguen majestuosas como un recordatorio de lo que fueron, para lo cual fueron construidas, como tumbas silenciosas. Sin embargo, en su interior, los faraones de Egipto no eran simplemente reyes, eran considerados dioses vivos, y como dioses necesitaban moradas eternas. La gran pirámide de Keops, construida alrededor del año 2560, empleó a más de 20.000 trabajadores durante más de 2 décadas, 120 metros de altura, 2.300.000 toneladas de piedra, todo para guardar un cuerpo que no pudo resistir el tiempo. El sarcófago fue encontrado vacío. Las momias más perfectas del mundo fueron igualmente derrotadas por los siglos. Los templos de Karnak, de Luxor, de Abu Simbel, maravillas del mundo antiguo, hoy son visitados por turistas que fotografían lo que fue sin que nadie recuerde el nombre del esclavo que colocó la primera piedra. La Biblia ya lo había dicho. Cuando Israel estaba bajo el yugo de uno de esos faraones eternos, Dios declaró: ¿a quién compararás? ¿O con quién me igualarás? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. El mismo Dios que confundió las lenguas en Babel, miró los tronos de Egipto y declaró que ningún rey humano, por más piedra que acumulara, podría alcanzar su eternidad. Siglos después de Babel, sobre la misma tierra de Mesopotamia, surgió uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, Babilonia, y con ella uno de los hombres más soberbios que registran la historia, Nabucodonosor II. Nabucodonosor construyó una ciudad que era en sí misma un monumento a su propia gloria, calles de procesión cubiertas de azulejos azules y dorados, un zigurat de más de 90 metros que los babilonios llamaban Etermenanki, la casa de la fundación del cielo y la tierra. Muchos estudiosos lo identifican con la Torre de Babel original o sucesora espiritual. Y el mismo rey declaró con orgullo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? La sentencia fue inmediata. Antes de que las palabras terminaran de resonar en el aire, una voz cayó del cielo y el rey más poderoso del mundo fue reducido a vivir como bestia del campo durante 7 años, comiendo hierba como los bueyes, hasta que reconociera que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Babilonia, ese símbolo eterno de orgullo humano, hoy es un yacimiento arqueológico en Irak. Sus jardines polvo, sus zigurats escombros, su nombre sinónimo de confusión y soberbia. El profeta Isaías usó la caída de Babilonia como una metáfora del orgullo que antecede a toda destrucción. La herencia de Babel no es solo histórica, es espiritual. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana?
cortado fuiste por tierra, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Lo que hace estremecedor el relato de Babel no es su historia, es su repetición. Sin comunicación entre continentes, sin intercambio cultural, sin redes sociales ni globalización, civilizaciones en los 4 puntos cardinales del mundo llegaron a la misma conclusión: construir hacia arriba, construir para no ser olvidados. En México, la ciudad de Teotihuacán, cuyo nombre náhuatl significa el lugar donde los hombres se convierten en dioses, albergó una pirámide de más de 70 metros de altura, construida para honrar al sol y a la luna. Sus constructores creían que podían ritualizar el cosmos, ordenar el universo, hacerse divinos a través de la piedra y el sacrificio. Los mayas, con su sofisticadísimo conocimiento astronómico, construyeron templos alineados con los astros. Sus pirámides eran escaleras al cielo, sus calendarios intentos de controlar el tiempo mismo, pero la civilización maya clásica colapsó, sus ciudades fueron engullidas por la selva y el tiempo que intentaron dominar terminó borrándolos. En China, el primer emperador Qin Shi Huang unificó el país con mano de hierro y dedicó décadas a construir su tumba, un mausoleo tan vasto que incluía un ejército de más de 8,000 soldados de terracota para protegerlo en el más allá. Murió a los 49 años, envenenado por los mismos elixires de inmortalidad que tomaba para vencer a la muerte. El hombre que más quiso vivir para siempre murió buscando no morir. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Roma eterna. Así llamaron los romanos a su ciudad. Estaban convencidos de que habían construido algo que ni el tiempo podría destruir. En su apogeo, Roma fue la ciudad más grande del mundo. 1 millón de habitantes, acueductos que traían agua desde 100 kilómetros, carreteras que conectaban 3 continentes, monumentos que declaraban la gloria del César con la misma confianza que Nabucodonosor declaró la suya. Augusto dijo haber encontrado Roma de ladrillo y haberla dejado de mármol. Los emperadores construyeron arcos de triunfo con sus nombres, columnas grabadas con sus conquistas, estatuas colosales de sus propios rostros. Y sin embargo, en el año 410 de nuestra era, lo impensable ocurrió. Roma fue saqueada. En el año 476, el último emperador romano de Occidente fue depuesto por un jefe bárbaro. El imperio que nunca moriría, murió. El historiador cristiano Agustín de Hipona, que vivió para ver el saqueo de Roma, escribió su obra monumental, La ciudad de Dios, como respuesta directa: ninguna ciudad humana, por más grande que sea, es la ciudad eterna.
Solo hay una ciudad que no cae, la ciudad de Dios. Hoy en día consideramos que si Babel resurgiera, tendría pantallas LED, tendría acero y vidrio, tendría un nombre en los mercados financieros mundiales. El hombre, en su búsqueda eterna de dejar su nombre escrito para que las generaciones futuras lo recuerden. El Burj Khalifa de Dubái, el rascacielos más alto del mundo, construido en un desierto, más de 800 metros de altura, y su nombre en árabe significa Torre del Califa. ¿Suena familiar? La humanidad del siglo XXI no ha cambiado su ambición. Ha cambiado sus materiales. Hoy no usamos ladrillo y betún, usamos acero, concreto, tecnología y redes sociales, pero el impulso es idéntico: hacernos un nombre, ser recordados, alcanzar una especie de inmortalidad digital o arquitectónica. Las empresas tecnológicas más grandes del mundo llevan los nombres de sus fundadores. Los estadios se venden al mejor postor para que lleven un nombre corporativo por décadas. Las donaciones millonarias se hacen condicionadas a que el edificio lleve el apellido del donante. Babel no murió en Sinar, sino se mudó. Hay un patrón inquietante en toda la historia humana. Cada civilización que se creyó eterna no lo fue. Cada nombre que intentó perpetuarse en piedra eventualmente fue silenciado por el viento. Pero hay algo que no cae. En medio del mismo mundo donde Babel se levantó, Dios hizo algo radicalmente diferente. En lugar de construir una torre para llegar al hombre, Dios bajó, se hizo carne, se hizo pequeño, nació en un establo, no en un palacio, murió en una cruz, no en un trono, y resucitó, no para hacerse un nombre, sino para darnos uno. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El nombre que los constructores de Babel buscaban con desesperación, Dios lo ofreció gratis en Jesús. No se hereda con ladrillos, no se construye con sudor, no se graba en piedra, se recibe con humildad, con fe. Todas las civilizaciones que construyeron para alcanzar el cielo preguntaban: ¿cómo subo yo hasta Dios? El Evangelio responde con una pregunta diferente: ¿y si Dios ya bajó hasta ti? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las pirámides de Egipto durarán miles de años más. El Coliseo romano seguirá en pie. Las ruinas de Babilonia seguirán siendo excavadas, y los rascacielos de hoy algún día serán los vestigios arqueológicos de mañana. La herencia de Babel no es una historia del pasado, es un latido más constante de la condición humana. El deseo de ser inmortal por mérito propio, de construir una eternidad con nuestras propias manos, de hacernos un nombre que no necesite de Dios.
Pero las ruinas hablan y dicen siempre lo mismo. El polvo vence a la piedra, el tiempo vence al orgullo. El único nombre que permanece sobre toda ruina, sobre todo desierto, sobre toda civilización caída, es el nombre que no se construye, el nombre que se revela. Su nombre permanecerá para siempre. Mientras el sol dure, se perpetuará su nombre.